Decía Germán Hesse, la guerra es una monstruosidad, pero en una guerra aún hay héroes. Y dado que, como decía John Fitzgerald Kennedy, la guerra siempre ha sido parte de la experiencia humana y, lamentablemente, es probable que lo siga siendo, es a ti de decidir cómo quieres actuar. Porque, como dice el Bhagavad Gita, hay una batalla que ganar antes de que nos sean abiertas las puertas del cielo. ¿Sabes a qué batalla me refiero? Si no lo sabes, lo sabrás en la tercera lección. Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal Vuelo a la Libertad. Muchas gracias por estar ahí y hacer posible este canal que, como siempre digo, de corazón es más tuyo que mío. Gracias por esos likes, por esos comentarios que me van orientando, que me van enseñando también, que me van dando ideas muy positivas. Gracias especialmente a las personas que me invitan a ese café, que apoyan mi trabajo de esa manera. Es muy gratificante que hagan ese esfuerzo. Y el día de hoy vamos a empezar con la intención que tenía y la intención con la que se hizo la encuesta que hablábamos la semana pasada, que comentaba la semana pasada cómo había resultado. Y vamos a una parte que va a ser 3 vídeos mínimo, porque no sé cómo va a ir el tiempo de hoy y tengo que calcularlo, que son bastante filosóficas. Pero no son filosóficas en plan filosofía de hacerte, no sé, historias mentales raras, no. Para una vida práctica. Todo lo que hago intento que sea en un enfoque práctico, que puedas utilizarlo en tu vida de forma práctica, que te sea útil en el día a día. Si no, no tiene sentido. Filosofar por filosofar, bueno, pues si tienes tiempo y te apetece, pues está bien, pero no es mi intención. En todo caso, a lo que voy. Voy a tomar para esto que quiero hacer, el Bhagavad Gita. Notación sobre el Bhagavad Gita y cualquier libro que pueda haber sagrado. Cosas que todos tienen en común. Ninguno te va a dar la solución perfecta al problema de vivir. Punto 1. Ninguno. Punto 2. Todos han sido manipulados, tergiversados, han sido, de una manera u otra, preparados para dirigirte en una determinada dirección. Lo he dicho muchas veces. Yo cuando estaba leyendo el Dhammapada de Buda, que algunos los budistas, el Dhammapada, bueno, pues el Dhammapada es un libro que está lleno de frases para inflar el ego constantemente. No, aquel que yo llamo noble es aquel que hace no sé qué. No, mira, déjate de puñetas. Pero de pronto alguien introduce algo totalmente diferente. 5 o 6 versos que hay ahí perdidos que son de otra persona. El 153 y el 154, que no voy a explicar ahora porque he hablado muchas veces de ellos, es de otra persona, habla otra persona. Pero si tienes una versión digital del Dhammapada, escribe simplemente constructor. Constructor, demiurgo, creador, arquitecto, lo que tú quieras, son todo lo mismo. Pon constructor, solo aparece ahí, en esos 2 versos, nada más. Es otra persona quien introduce esa información. En las cartas a los Corintios, si no recuerdo mal, ahora mismo estoy hablando de memoria, pues tenemos esa famosa frase que yo introduzco en mi libro Desde el otro lado, que el problema no es la sangre ni la carne, sino esas entidades que están ahí, en el cielo, en ese espacio. ¿Y qué pasa? Pues que te dicen en un momento dado ciertas personas que no fue San Pablo quien escribió eso, sino otra persona que le introdujo. Entonces, ningún libro es así. ¿Entiendes? La belleza que puede haber y la alta moralidad que puede haber en el Antiguo Testamento, cuando Moisés da sus leyes, pues te sobra cualquier libro oriental. Pero claro, han hecho tantas barbaridades los católicos, los judíos y toda esta gente a lo largo de milenios que las personas se van a cualquier otra cosa. Pero quiero decirte que nada es puro total ni nada está corrompido totalmente. Es a ti de encontrar en cada una de estas cosas que te interesa. ¿Y por qué el Bhagavad Gita? Pues el Bhagavad Gita por una razón, porque tiene muchísimas lecciones.
Y tiene estas contradicciones, y las veremos, veremos sus contradicciones, veremos cómo en un momento dado dice una cosa y luego dice otra, y es a ti de descubrir con tu propia voz interior, con tu propio maestro interior, con lo que te llevo intentando comunicar desde los primeros vídeos de esta serie, el que debe descubrir qué es para ti o no es para ti. Pero hay 3 lecciones importantes que vamos a abordar. Pero antes vamos a explicar un poco qué es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita dicen que originalmente no estaba en el Mahabharata. El Mahabharata es un poema hindú, un poema épico, que dicen que fue escrito hace 5.000 años, allá 3.000 antes de nuestra era. Es como 7 veces más grande que la Odisea y la Ilíada juntos, 107.000 pares de versos. Es inmenso. Pero es algo muy, muy, muy curioso, porque, por ejemplo, habla de una guerra entre los Kurus y los Pandavas y demás, pero aquí lo que tiene más curioso es, por ejemplo, te habla de los Vimanas. ¿Y qué son los Vimanas? Pues los Vimanas son máquinas voladoras, literalmente. Te leo. El Vimana tenía todo el equipo necesario. No podía ser conquistado por dioses o demonios. Él irradiaba luz y reverberó con un profundo sonido retumbante. Su belleza cautivó las mentes de todos los que la contemplaron. Vishkarakarma, el señor de su diseño y construcción, lo había creado por el poder de sus austeridades y su contorno, como el del sol, no podía delinearse fácilmente. O sea, era un objeto muy brillante y demás, pero había sido construido. Incluso dentro del los propios documentos, los propios libros, los propios versos, hablan de las capacidades y cualidades que tenía que tener el piloto del Vimana. Con lo cual, como me preguntaba una persona, hablar de guerras nucleares hace 5.000 años, yo creo que esto es mucho más antiguo. Lo que pasa es que cuando los ingleses, lo tomaron, llegaron a la India, empezaron a ver esto, pues le atribuyeron una edad manejable, como yo explico en mi serie La conspiración de la historia. Porque claro, ciertas dimensiones se les escapan al control que tienen que ejercer y tendrían que explicar una historia que no conocemos, con lo cual lo mejor es ocultar todo eso. Pero este es el libro en el que está incluido el Bhagavad Gita, pero que no sabemos bien de dónde viene. Pero es importante tener en cuenta este detalle. Y dicho esto, vamos a pasar a lo que sería la primera lección, que para mí es importante y que viene de todo lo que llevo hablando desde hace tiempo. ¿Cómo se inicia el libro? Pues se inicia porque el protagonista, Arjuna, que es un guerrero, contempla las huestes, el ejército que tiene enfrente que va a combatir y descubre que ahí están parientes, amigos, maestros, amistades. Y claro, cuando se da cuenta de que va a tener que atacarlos y matarlos y demás, pues lógicamente tiene algo internamente muy duro. Y bien, en este discurrir interno termina sentado en su carro, llorando, lamentándose de su suerte, de lo que tiene que hacer y que no quiere hacer, y Krishna, que es su auriga, el que conduce el carro, la encarnación de Krishna, le empieza a hablar. Entonces, lo primero que le empieza a hablar y le empieza a explicar son temas muy metafísicos. Que pues que no se preocupe, que no va a matar a nadie, porque total, no puede matar, el alma no se puede matar. Y aquel que diga que puede matar al alma o el alma puede matar, está equivocado. Pero ahí Arjuna, que debía llevar toda su vida oyendo esa historia, pues no le hace mucho caso, no le escucha mucho, no le atiende mucho, porque sigue preguntando, sigue inquiriendo, sigue buscando más razones. Y Krishna le va dando más razones. Entonces, por ejemplo, le explica que siempre que el bien decae, pues que se va extinguiendo, pues, y que hay maldad y orgullo, que él, como divinidad, se expresa para poder ayudar a eliminar eso, para salvar a aquellos que hacen el bien y destruir a aquellos que hacen el mal. Digamos que él está ahí como un instrumento y lo que está sucediendo es por su voluntad, ¿no? Y le sigue buscando las vueltas a Arjuna, que sigue sin estar convencido. Entonces le dice cosas, por ejemplo, para
empujarle, dice lo siguiente: si motivado por el miedo o tu egoísmo piensas renunciar a la lucha en la batalla de tu vida, vana es tu decisión, pues definitivamente la naturaleza te empujará a luchar de un modo u otro. Esto es muy importante, porque ya hemos cambiado. Ya estamos hablando de otra cosa diferente de la batalla. Ya estamos hablando diferente de atacar a tus enemigos. Estamos hablando de la lucha por la vida. Estamos hablando donde yo te quería traer, donde yo te quería hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, yo veo, y lo he dicho muchas veces, que buscan soluciones mágicas a todo esto. Cuando yo te hablaba en el vídeo sobre el tema de la hostilidad del mundo y quería ver si era necesario hablar de más cosas, que ya hablaremos más adelante, si es necesario, pues era porque hasta que tú no aceptas la hostilidad del mundo, tampoco puedes aceptar de ninguna manera que tú tienes que luchar, que tú tienes que pelear, que tienes que hacer las cosas. Cuidado. Una cosa es aceptar que tienes que hacerlo y otra cosa pensar que tienes que hacerlo. Vamos a ver la diferencia. Si tú estás enfocado en que tienes que pelear y que tienes que pelear y que tienes que pelear, es muy malo, porque te estás programando para pelear. No. Eso es un error que a veces se comete y yo cometí en mi vida, porque venía con un empuje determinado y me he dado cuenta que al final, cuando vas de esa manera, todo lo ves de esa forma. Tu sistema de activación reticular, tu SAR lo interpreta todo de esa forma y ves enemigos por todas partes, por más que es cierto que había muchos enemigos, porque como dijo en una serie de un sacerdote, cuanto más bendecido es peor, cuanto más consciente eres de ciertas cosas va a ser siempre peor para ti, porque no quieren que seas consciente. Pero dicho esto, me voy a volver al tema. Tú tienes que lo que aceptar es que a un momento dado el universo es hostil. Y eso tiene un significado. El significado es el que te hablaba en ese vídeo, que no se trata de sentarte, uy, mi percepción y cómo lo percibo. No, 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 no. Si es hostil, te va a tocar pelear, te va a tocar enfrentarte con las cuestiones. Por tanto, como yo digo siempre, prepárate como guerrero, porque si al final tu vida es un jardín, pues serás un guerrero en un jardín. Pero si el mundo es hostil y te haces jardinero, pues serás un jardinero en una guerra y lo llevarás muy mal. Entonces, la lección aquí es que a un momento dado, después de darle muchas vueltas, y puedes leer el libro es densísimo, yo me lo leí con 17 años y no sé cómo me atreví a hacerlo. Bueno, también con 18 años me leí el Evangelio según San Juan, o sea que tampoco es nada extraordinario, pero que es muy contradictorio y tiene muchas cosas extrañas, ¿no? Y diferentes, y no es fácil de leer, y no está claro en muchos detalles, ¿no? Pero a lo positivo, a lo positivo. Aquí te está diciendo que tú tienes que luchar por tu vida, que tú tienes que, en un momento dado, pelear, que tienes que hacer las cosas. Esta es la lección que yo te quería traer del Bhagavad Gita. Parte de un tema de guerra, parte de un tema que es lo peor. Y tengo que decirte una cuestión, y hablemos, por ejemplo, de regresiones. Y mira, ya que hablamos de regresiones, te dejo mi pequeño vídeo para que así terminemos con ello y podemos seguir. ¿Te sientes insatisfecho o insatisfecha con tu vida? ¿Sientes que hay algo que te impide alcanzar la verdadera felicidad? ¿Tu realización personal? Si te sientes así, es posible que el origen de todo ello se encuentre en el pasado, en la infancia, en el vientre materno o incluso antes. ¿No es hora de buscar esas respuestas que buscas y sanar esas heridas del pasado? Podremos hacerlo con técnicas como regresiones a vidas pasadas, programación neurolingüística y coaching, todas ellas enfocadas en ayudarte a lograr tus objetivos y sanar esas heridas del pasado. No dejes pasar más tiempo, contáctame a través de la sección de contactos de mi página web y déjame ayudarte a encontrar las respuestas y las soluciones a tu vida que tanto deseas. En regresiones, una de las cosas más terribles que tú puedes observar es cuando una persona por primera vez se encuentra con el hecho de matar a otra persona. Matar no es algo que el ser humano lleve de buena manera. Hombre, siempre salvajes, ¿no? Pero bueno, hablo de personas normales, las que estáis aquí.
Entonces, si mañana te enfrentas a una regresión y te enfrentas a la situación de verte en un combate, lo que sea, matando a alguien, bueno, pues es algo duro. Incluso hay veces que una persona por puro accidente mató a alguien y es una sombra que le persigue por vidas, ¿sabes? Con lo cual la lección que aquí le está intentando dar Krishna a Arjuna, cuando le dice que no puedes matar el alma y demás, está intentando liberarle de lo que veremos en la tercera lección que tiene el Bhagavad Gita. Está intentando liberarle de una carga que arrastraría toda su vida. Él está intentando decir, mira, no te preocupes. Sin embargo, Arjuna ahí no llega tan lejos, de momento no ha llegado tan lejos en el libro. Eso que estoy hablando está en el capítulo 8, todavía estamos al principio. Entonces intenta convencerle y tiene frases realmente hermosas, porque por ejemplo dice, por eso piensa en tu deber y no dudes. No hay mayor honor para un guerrero que participar en una lucha por el restablecimiento de la virtud. Aquí te están hablando de lucha, de guerra, te están hablando de lo mismo, pero yo quiero que tú entiendas que lo que te está hablando realmente es restablecimiento de la virtud. ¿Qué es? La virtud es lo más justo para ti, la virtud de lo que tú llevas dentro y añoras, la virtud es lo que tú has estado buscando toda tu vida. Y no luchar por la justicia es traicionar tu deber y tu honor, es despreciar la virtud. Está insistiendo mucho en esa parte. Y sigue, oh Arjuna, hay una batalla que ganar antes de que nos sean abiertas las puertas del cielo. Felices son aquellos guerreros cuya actitud es participar en esa guerra por la virtud. Te está diciendo que, bueno, si no participas en esa lucha y demás, tú no vas a poder entrar en ese cielo del que están hablando. Y en esta lucha es lo que yo, como digo, he visto muchas veces que las personas se tratan de evitar. Me hablaba de egoísmo, cobardía. Yo veo mucho egoísmo y mucha cobardía. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar nunca soluciones mágicas, como decía, no hay ningún libro que vayas a leer y de pronto se te abra todo. Tú tienes que aceptar la lucha, el combate como una forma de vida en la naturaleza en la que vives. Mira, 10 segundos que estés en medio de la naturaleza, en una selva, lo verás. 10 segundos. Tardarás 10 segundos en ver cómo un felino ataca a otro animal. Si tienes una sensibilidad mayor, verás en cualquier momento como un elefante arranca medio árbol para comer sus hojas y demás. Quiero decir, la violencia, la hostilidad es la naturaleza de este mundo y de cualquier mundo en este universo. ¿Comprendes? Entonces, esta hostilidad te llevará a tener que hacer ciertas cosas y fíjate lo que dice en otro momento. Pero la sabiduría del espíritu, cuidado, hablan del espíritu, es algo muy especial, ¿eh? Del espíritu interior puede descorrer los velos de la ignorancia de los hombres que, debido a la carencia del conocimiento, se hallan sumidos en la oscuridad. La sabiduría del conocimiento se revelará dentro de ellos como un sol radiante y, en su refulgencia, ellos podrán ver lo supremo. Ver lo supremo. No te está hablando de ver el supremo. No te estaba hablando de ver la divinidad. Por eso te digo que este libro tiene a un momento dado contradicciones. Porque te vas a encontrar con que lo supremo, que es esa parte, se explica luego cuando hablamos de la divinidad, cuando hablamos de la parte divina. Entonces, la primera lección y lo que hoy te quería traer hoy, para que tú medites, para que pienses sobre ellos, es que hemos hablado de la hostilidad del mundo. Hemos hablado del dolor de vivir, que no estaba programado, pero sinceramente cae muy bien. Entonces tú tienes una situación en el mundo, en tu existencia, en la cual tu vida no es lo que tú quieres. Tú quieres otras cosas. Quieres que, por ejemplo, yo te pueda decir de una forma sencilla cómo solucionar las cosas. Y no yo, otros. Y tú vas buscando vídeos, libros y demás que encontrar algo. De pronto encuentras un libro y te parece maravilloso y te lanzas ahí a todo ese libro pensando que de ese libro lo tiene todo y no lo tiene todo. Yo tuve ocasión con 12, 13, 14 años de tener acceso a libros en francés porque esos libros solamente estaban en francés y yo había aprendido francés de pequeñito viviendo en Suiza. Libros que ya eran viejos entonces, de ediciones prácticamente únicas,
quizás de 1930, 30 y tanto, 1940, y por ejemplo eran traducciones de libros ingleses en las cuales hablaban, por ejemplo, de templos o ciudades enterradas en medio de la selva por los árboles que las habían comido, pero donde podías ver los edificios estaban vitrificados, o sea, la piedra vitrificada, y a veces solamente por una cara. El otro lado, que no daba ese mismo lado, no estaba vitrificado, como si hubiese habido una explosión termonuclear. Quiero decir, la guerra ha sido el denominador común de toda la historia de la humanidad. Y hoy tú no te enfrentas físicamente a una guerra, pero sí que hay una guerra real que está declarada contra la humanidad, contra ti. Y tú tienes que tener claro que ese mundo hostil, aunque tú quizás no estés viendo en la puerta de tu casa esa hostilidad manifiesta como en algunos países que están en guerra, lugares que están en guerra, sí está. Está en el cielo, está en los alimentos, está en la energía que te rodea. Hay una guerra que tienes declarada y entonces tú, ¿cómo puedes enfrentar esa guerra? Pues la única forma que realmente puedes enfrentar es poniéndote al servicio de la virtud. ¿Qué es la virtud? La verdad. Tú tienes que defender la verdad, tú tienes que defender en un momento dado lo que es real. Pero si no puedes hacerlo de cara al exterior, por las razones que sea, tienes que hacerlo de cara al interior, tienes que hacerlo de cara a ti mismo, a tu trabajo. Con lo cual tú no puedes en un momento dado estar pidiendo, como decirte, que alguien te dé soluciones mágicas, que es el problema, porque cuando buscas soluciones mágicas buscas líderes, cuando buscas líderes buscas a quien seguir, y cuando buscas a quien seguir te conviertes en esclavo, que es lo que las religiones siempre han hecho por ti, que es lo que estos libros, cuando no los lees con espíritu crítico, hacen por ti. Y hoy te he querido traer la primera lección, y la primera lección es una amarga, es una lección amarga. Te guste o no, tendrás que combatir. Te guste o no, tendrás que luchar. Te guste o no, si quieres salir de aquí, lo tendrás que hacer. Y la mayor lucha es la lucha interior, es cierto, pero también tendrás una lucha exterior, porque no te van a dejar en paz, te lo he dicho, no te van a dejar tranquilo. Mira, hace unos años unos jóvenes se fueron a una zona, buscaré y lo pondré por aquí, abandonada en España, y pusieron en marcha un pueblo que estaba abandonado, las casas derruidas. ¿Cómo terminaron? En la cárcel, multados, porque sí, porque eso era parte de no sé qué historias y no sé qué rollos. No, no te van a dejar nunca en paz. Y esto es lo que tú tienes que asumir. O sea, tú no puedes pretender que el mundo, en toda su belleza, como veíamos antes, pues, y toda la belleza que tenga, pues, sea como tú quieres. Pero puedes intentar hacer que tú vivas más confortablemente en él. Tú tienes derecho a cualquier cosa que haga tu vida más confortable, más feliz. Tienes derecho a ello. Pero tienes que asumir que cualquiera de esas cosas pues será eso, una lucha. No va a ser de otra manera. Y las personas que en un momento dado no asumen esto, no asumen esta historia, están destinadas a sufrir. Porque como muy bien ha dicho en una frase anterior, que si motivado por el miedo y tu egoísmo, y yo añadiría la pereza, la indolencia y demás, piensas renunciar a la lucha en la batalla de tu vida, es una vana decisión. Pues definitivamente la naturaleza te empujará a la lucha, de un modo u otro. Y la naturaleza es el entorno que te rodea. No sé si esta lección te ha gustado o no te ha gustado, pero yo creo que es importante, y dentro de este café amargo tenía ganas de decirlo hace mucho tiempo, porque veo, como digo, muchos comentarios de personas que están buscando milagros donde no los hay. Hay una persona que me decía, por ejemplo, en un comentario sobre la encuesta, y hablaba de encontrarse con sus seres queridos en un futuro y demás. ¿Quién te dice que tus seres queridos quieran lo mismo que tú? La lucha es tuya, la lucha es individual, es tuya. ¿Podría ser grupal? Podría ser perfectamente. Si todos grupalmente tuviéramos, como se ha tenido en otra época, en lo que son clanes y demás, un espíritu conjunto, como yo lo he conocido, que yo lo he conocido, pero había que mantenerlo a fuego, a un momento de fuerza.
Cuando yo te hablaba en un vídeo anterior mío de una vida pasada mía, precisamente en un clan en los bosques, éramos dos que manteníamos esa energía, pero todo giraba alrededor bien. ¿Por qué? Porque lo teníamos y todos teníamos un mismo espíritu, una misma dirección, pero eso es muy raro. Mira el mundo de hoy, cómo se ha logrado dividir y todo el mundo está dividido pensando que sus políticos son mejor, pensando que esto es la verdad. No, la gente está totalmente despistada. Por eso yo insisto mucho en la distracción, que no te puedes distraer, que es muy fácil distraerte. Te distraes con cualquier cosita, con cualquier mariposa y estás perdido. En fin, no me voy a enrollar más, no voy a tardar más en despedirme. Espero que entiendas lo que te he querido decir hoy. Es algo muy importante. Es algo muy importante porque cambiará, si lo aceptas, tu forma de vida. Y si ya la has aceptado, quiero confirmarte que vas por buen camino porque no hay otra cosa, no hay otro camino, no hay otra vía. Así que por hoy muchas gracias por estar aquí. Como siempre, si te ha gustado, pues me das un like. Si te apetece, me invitas un café aquí abajo. Y bueno, pues te dejo para suscribirte y también un vídeo que puede ser de interés. Así que nada más por hoy. Muchas gracias y hasta siempre. Adiós.